Buenas tardes, amigos, hermanos. Me ha tocado presentar el Evangelio de Dios. Así dice Pablo a los romanos, también el Evangelio de Cristo. Sabemos que es de Dios porque Dios es su autor, de Cristo porque Él es el contenido, su contenido. Así que el Evangelio, esta buena noticia, porque esto quiere decir la palabra Evangelio, buena noticia, tiene que ver con Cristo. Cristo, y Pablo dice, y Él crucificado. Y el Evangelio se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia, que es la palabra de Dios, no hay duda. Eso creemos nosotros los cristianos, que la Biblia es la palabra de Dios. Tanto la ciencia, la arqueología, la historia y las profecías nos dicen que lo que la Biblia dice tiene peso, es verdad, es genuino. Aun cuando ha sido escrita por hombres, por más de 40 autores. Pero el apóstol Pedro dirá que esta palabra ha sido inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios, estos hombres que fueron apartados, eso quiere decir santo, por Dios, para Dios, con un propósito, para escribir su palabra. Toda escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, toda, desde Génesis a Apocalipsis. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos la palabra más segura, dice Pedro, la cual tenemos que ser atentos a ella, alumbra como una antorcha. Para predicar el Evangelio quiero citar leer Hebreo 9:27, texto conocido, muchos se lo saben de memoria. Dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Un texto sencillo, pero nos habla de grandes verdades. Primero nos habla acerca de la muerte. Está establecido para los hombres, hay un decreto. Está establecido para los hombres, para nosotros, los hijos de Adán. ¿Qué está establecido? La muerte, es decir, la muerte. Todos nosotros vamos a morir. No sabemos cuándo, no sabemos dónde vamos a morir y cómo vamos a morir. Pero lo cierto es que sabemos que un día moriremos. Dios usa este vocablo muerte por primera vez en el libro de Génesis. Cuando Dios crea las cosas con el poder de su palabra, Él dijo y fue hecho, dice el salmista. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Pero cuando Dios llega a la creación del hombre, Dios la destaca como única y especial, ya que fue precedida por un consejo divino. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, anunciando que el hombre iba a poseer una personalidad que reflejara en ciertos aspectos a su hacedor, a su Dios, a su creador. Y Dios hizo al hombre. Job dice que lo hizo del polvo, lo amasó como a barro, lo tejió de nervio y hueso y lo vistió de carne y piel. El libro de Génesis dice, y sopla aliento de vida en su nariz y el hombre pasa a ser un alma, un ser viviente, conforme a la imagen y semejanza de su creador. La imagen no es física. El Señor dijo allí en Juan 4, Dios es espíritu. De modo que se refiere a la personalidad del hombre. El hombre tiene raciocinio, tiene capacidad de pensar, de razonar y también de señorear. Lo vemos en el Salmo 8. Dios crea al hombre y lo coloca en el huerto que Él había creado para que lo cuide, lo trabaje, lo señoree. Y le dio un mandato, que Él podía comer de todos los frutos de los árboles que estaban en el huerto, que Dios había hecho crecer, que había creado allí.
pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él. Porque el día que comas, y aquí está el vocablo muerte, el día que comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y ya sabemos la historia. Satanás, este ángel caído, Lucifer, le traza un camino alternativo a Adán y a su esposa. Si coméis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces, Adán y su esposa le dan la espalda a su creador, honrando, obedeciendo, creyéndole a una criatura caída. Y Dios le dijo, el día que comas, morirás. Pero seguimos leyendo las páginas en Génesis, vemos que Adán no murió, siguió viviendo hasta 930 años, dice. Y entonces la pregunta es, ¿acaso Dios miente? ¿Es mentiroso? Para eso debemos saber qué significa esta palabra muerte. Según las Escrituras, esta palabra muerte significa separación. Nada más que eso. Separación. Tan pronto Adán come del fruto, Adán se separa de su creador. Dios toma a Adán y a su esposa, la echa del huerto y cierra la puerta. No sabemos cuánto tiempo Adán disfrutaría en comunión con su Dios, señoreando la creación en su estado de inocencia. Las Escrituras pasan rápidamente a la caída del hombre. A la caída del hombre. En el libro de Hebreo está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ahí vemos otra separación, otra muerte. La de Génesis es una muerte que le llamamos nosotros muerte espiritual. La separación del hombre de su Dios por causa del pecado, la desobediencia, porque pecado es fallar, desobedecer. Es todo movimiento del ser humano que está en contra de la voluntad de Dios, sea consciente o inconsciente. Isaías 59, verso 2 dice, vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y el hombre. Hay una separación en todos los hijos de Adán. ¿Por qué? Romano dice, por cuanto el pecado entra al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entra la muerte. ¿Y por cuánto todos pecaron? Dice Romano también. Todos están, y esta palabra todo, yo creo que la entendemos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso le incluye a ustedes y a mí. Todos pecaron. Todos, usted y yo, hemos pecado. Entonces el pecado hace separación, trae esta muerte espiritual, no tener comunión con Dios. El hombre sin comunión es llamado un hombre rebelde, un enemigo de Dios, un hombre que está muerto delante de Dios. Está muerto delante de Dios. En el libro de Hebreo la muerte, aquí habla de la muerte física, de la muerte física. Hay una separación. Para poder entender la muerte física, debemos ir al manual de Dios para saber de qué estamos hechos, de qué nos formó Dios, de qué nos hizo. Cuando usted compra un aparato, ¿verdad? Un auto, cualquier cosa, un celular, un televisor, hay un manual. Al leerlo, ¿qué sabemos? ¿De qué está hecho este aparato? ¿Cómo está hecho? ¿De quién lo hizo? ¿Para qué fue hecho? Así también la Biblia nos muestra quién nos hizo a nosotros. ¿Para qué fuimos hechos? ¿Cuál fue el propósito del Creador al crearnos? ¿Y de qué estamos hechos? Y Dios dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Y el cuerpo lo describe como una casa temporal, leen 2 Corintios 5, un tabernáculo que se va deshaciendo. Una casa, ese es el cuerpo. Una casa, ¿verdad? ¿Cuánto dura? Se va poniendo fea, hay que pintarla, ¿cierto? Y se va viendo bonita. Así también nuestro cuerpo. Cada día se va arrugando, ¿cierto? Todos sabemos eso.
Hay que pintarlo a veces y se ve más bonito, pero el cuerpo es como una casa que fue hecha del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Ese es el cuerpo. Y con el cuerpo nosotros podemos hacer contacto con nuestro medio ambiente material. El cuerpo es una casa, es un tabernáculo terrestre. Y el alma es la persona misma. El Señor dijo, ¿qué sacar el hombre ganar todo el mundo y perdiera su alma? Otro pasaje dice, ¿qué sacar el hombre ganar todo el mundo y se destruye a sí mismo? ¿Sí? Es el ser, es el alma, el ser, el que siente, el que se goza, el que sufre, el alma, el alma. Y el alma habita dentro del cuerpo, dentro del cuerpo. El alma es consciente de sí misma y de los demás seres humanos. Ese es el alma. Y cuando la persona muere, el alma se separa del cuerpo. El alma abandona el cuerpo. Y una vez que el alma abandona el cuerpo, eso lo encontramos en Génesis 35:18, dice que allí murió una mujer, se salió el alma y murió. Y también lo podemos encontrar en Primera de Reyes 17, verso 20 y 21, Primera de Reyes. Hay un joven muere también, y dice el profeta ora para que el alma vuelva al niño, y dice que Jehová escuchó la oración de este hombre, de este profeta, y el alma volvió al niño y vivió. Es decir, el Señor nos dice, el alma en el cuerpo es un cuerpo vivo, y el alma cuando abandona el cuerpo está muerto. También lo vemos también en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, versos 6 y 8. Mientras estoy en el cuerpo, estoy ausente mientras estoy presente al cuerpo, estoy ausente del Señor cuando estoy ausente. O sea, el alma parte, dice, estoy presente al Señor. Para los creyentes. La muerte es un partir, dice Pedro, 2 de Pedro 1, 14, 12, 13 y 14. Y también nos dice Pablo, la muerte es un partir. O sea, cuando la persona muere, físicamente el alma sale. Ahora el cuerpo sin el alma, ¿qué lo es? ¿Qué es lo que es? No es nada, es un cadáver, no piensa, no siente, lo pueden cortar con un hacha, con un cuchillito, lo mete al fuego, no sale arrancando, no grita. ¿Por qué? Porque el dueño a casa ha partido, ha abandonado el cuerpo. Y el alma tiene dos lugares, nos dice el Señor. Está el cielo, donde hay gozo y delicia para siempre, y está el infierno, donde hay tormento. Está el cielo donde hay gozo y delicia, donde Dios ha preparado cosas para su pueblo, cosas que ojo no vio, ni no hemos escuchado, ni ha subido en corazón del hombre. Son cosas que Dios ha preparado. El Señor dijo, voy a preparar morada en la casa del Padre. Fue preparar morada. Y allí el alma del creyente, de aquel que cree en el Evangelio, partirá allí. Y allí habrá gozo. Pero hay otro lugar que se llama infierno, que es el lago que arde con fuego y azufre. Es un lugar de tormento eterno, de sufrimiento eterno. Allí la persona estará consciente, gritará, dice Ezequiel, pero Dios no escuchará. ¿Por qué? Porque Dios habló aquí, le está hablando a través del Evangelio, a través de su palabra. Y ustedes, si no quieren oír, en aquel día ustedes van a gritar a Él y Él no lo va a oír. Dice que Él le dará la espalda, dice Jeremías 17, 18, y no el rostro. Muchos hoy día le dan la espalda a Dios. En aquel día Él le dará la espalda. Proverbio también dirá que ¿por qué? La razón, ¿por qué? Porque te llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no quisiste atenderla. En aquel día, su hacedor no tendrá misericordia. Isaías 27, 11. El hacedor no tendrá misericordia de su criatura en aquel día de su perdición. Por eso la invitación que ha quedado registrada en Hebreo y en Corintios, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora es el día de salvación, el día de creer el Evangelio. Y ahora viene el Evangelio. El Evangelio. Y todo depende, si usted va al cielo, depende de lo que hizo en el Evangelio. Creyó el Evangelio, se va al cielo. Si rechaza el Evangelio, se va al tormento eterno. Para siempre. Jamás. Allí no hay escapatoria, no hay esperanza de salir. No hay esperanza ni siquiera de tener un día de reposo, ni siquiera un segundo de reposo.
está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio. Y Dios nos enseña ya que todos hemos pecado. O sea, todo el mundo tiene que callar ante el Todopoderoso. Entre más conocemos a Dios, más nos damos cuenta que somos pecadores. Dios sabe cada historial. Cada uno de nosotros tiene un historial. Usted tiene un historial. Y en ese historial, muchas veces, ¿cierto?, los conocen los amigos, los papás, pero hay cosas que ni siquiera se las contarían ustedes a su mejor amigo. En ese historial. Ese historial nos condena, está en contra nuestra. Y nada podemos hacer. La sentencia ha sido dictada. El alma que pecare, esa debe morir. Esa debe morir. Y esa muerte, es la otra muerte, que la Biblia le llama la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, que es la ira de Dios. La ira pura de Dios. La ira pura de Dios. Pero aquel que cree en el Evangelio dice que la muerte segunda no tiene potestad sobre aquel que ha creído en el Evangelio. Apocalipsis 2. El Evangelio. Hay un juicio. Está establecido, decretado, que el hombre debe morir. Y después de la muerte hay un juicio. El profeta Amós, hablando de juicio allí, dice, prepárate para el encuentro de tu Dios, de tu Creador, de aquel que te hizo con un propósito. Prepárate, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. ¿Sí? El escritor Salomón dice, alégrate joven en los días de tu juventud, toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe, tienes que saber que de todas esas cosas tenés que rendir cuenta a Dios. Porque Dios dice que traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, aun aquella que están encubierta. Pablo a Timoteo dice que los pecados de algunos se hacen patentes antes que vayan a juicio, pero a otros se les descubrirá después. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Cada uno de nosotros tiene un historial. ¿Cómo está tu historial? ¿Qué se escribió ayer, la semana pasada, el mes pasado? Ese historial nos condena. Y recuerde que nada podemos hacer. Dios juzgará, dice Pablo a los romanos. Dios juzgará por Jesucristo lo secreto del corazón del hombre. Lo que pensamos, para Dios el pensamiento es pecado. Satanás, este ángel, Lucifer, no cometió pecado sino que dice que pensó, subiré. Y Dios le dijo, y pecó contra Dios. El pensamiento es pecado. El Señor lo dijo también. Los pensamientos, cada palabra, cada obra, el Señor la tiene registrada en un historial. Y ese historial nos condena, está en contra nuestra. Pero aquí dice que Cristo fue ofrecido una sola vez. Una sola vez. Cristo fue ofrecido. Dios dice que amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto quiere decir que es igual a Dios, tiene la misma sustancia de Dios. Las Escrituras lo describen a Él como el Creador de todas las cosas, el que nos hizo, el que nos formó. Cristo es el Creador, el Dios preexistente y eterno. Preexistente, es decir, siempre ha existido. Y coexistente con el Padre, porque siempre, dice Juan, ha existido con Él. En el principio era el Verbo, preexistente, y el Verbo era con Dios, y en el principio era con Dios, coexistente y autoexistente. Él es Dios. Eso quiere decir que Él tiene vida en sí mismo. Ninguno de nosotros tiene vida en sí mismo. Nosotros hemos recibido la vida de Él. ¿Ustedes? ¿Yo? Dios nos da la vida y Dios nos quita la vida. Él da vida y Él mata. Ese es Dios. Cristo es divino. Cristo es divino. Y al venir al mundo se hace hombre. Toma una naturaleza que antes no la tenía.
y llega a ser el Dios hombre, allí en el vientre de María. Y luego nace como un niño, ese niño que nació en Belén y lo envolvieron en pañales, era Dios manifestado en carne, el Todopoderoso. Él fue entregado por Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Propósito, para llevar algo, llevar el pecado. De muchos, dice, para llevar el pecado de muchos. Ese es el problema que nos separa de Dios, que les separa de Dios. Se llama pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado acarrea ira de Dios, enojo de Dios. El pecado hace que seamos enemigos de Dios. Recuerden los tiempos de Noé y en Sodoma, la ira, la furia de Dios contra el pecador. La ira nos trae separación y nos trae enojo. Eso hace el pecado. Y Cristo, al cargar nuestros pecados, Él se hace responsable de las consecuencias del pecado. Nosotros debemos sufrir las consecuencias por nuestros pecados, porque nosotros somos los pecadores. Y las consecuencias es ir a la condenación eterna, al lago que arde con fuego y azufre. Ese es el pago. Ese es el salario. Pero Cristo dice que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó. ¿Para qué? Para llevar el pecado. Y Él lleva nuestros pecados en su cuerpo, dice Pedro. En su espalda, dice el profeta. ¿Por qué lo lleva? Porque Jehová los cargó. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice, de todos nosotros. Él cargó nuestros pecados. Podemos mirar a Cristo en la cruz, conforme a las Escrituras, no como son conforme a nuestros pensamientos, sino allí en la cruz. Allí está. ¿Quién está allí? Cristo. ¿Quién es Él? Dios, hombre. En la cruz. Antes de estar en la cruz, sus criaturas, ¿qué hicieron con Él? Se burlaron. Le escupieron. Le tiraban la barba. Le vendaron los ojos. Le dieron de puñetazo. Le escupieron. ¿A quién escupieron? A su Dios. A su Creador. Él tenía el poder de destruirlos. Con una sola palabra. Con el aliento de su boca dice que Él destruye. Podía hacerlo, pero no lo hizo. Él se entregó a la voluntad de Dios, el Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salvar a los pecadores. Cristo vino al mundo, dice Pablo, a salvar a los pecadores. Sus criaturas escupían, se reían, se burlaban de su Creador. Rechazaron a su Creador. Si ustedes rechazan a Cristo, están rechazando a su Creador. Lo están menospreciando. Y un día Él le va a menospreciar. Le va a rechazar. Él quiere que ustedes, que todos, le aceptemos, creamos en Él. Porque Él vino a salvarnos. Llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y allí en la cruz, la Escritura nos enseña, cuando la Biblia habla de la cruz, de la crucifixión. La crucifixión está en el Evangelio y podemos ver todo lo que se ve. El mundo puede ver, pero la cruz solamente se puede ver por fe. Porque lo que la Biblia dice acerca que sucedía allí en la cruz, tiene que ver con la cruz, con el Hijo de Dios. Que allí en la cruz estaba Dios, hombre. No era un hombre cualquiera. Eso solamente lo podemos recibir por fe. Eso no se ve, que era Dios. Porque simplemente se ve un hombre, ¿verdad? Débil. Pero las Escrituras nos dicen que Él era Dios, que cargaba nuestros pecados en su espalda. Nosotros podemos ver, por fe, que Él cargaba nuestros pecados como una mochila en su espalda. Allí está Él. Podemos ver que Él cargó con nuestros pecados y al cargarlo, la ira de Dios cae sobre Él. Dios lo desampara, Dios lo abandona. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El pecado separa de Dios. Él cargaba nuestros pecados.
Él no tenía mancha. Nosotros, dice Moisés, de nosotros es la mancha. Él es sin mancha. Pero allí en la cruz cargó nuestros pecados y Él sufre las consecuencias de nuestro pecado. Esa consecuencia que debíamos recibir nosotros los creyentes y que la van a recibir todos aquellos que no creen en Jesucristo, el cual es el contenido del Evangelio. Cristo murió. El apóstol también dirá que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, porque aquel que no hizo pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Nosotros se nos había dado una ley. Nosotros no podemos cumplir esa ley. Nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra como una fuerza de gravedad al mal. Pablo dice, yo sé que esto en mí no mora el bien. Nuestra naturaleza dice que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así como el leopardo no puede cambiar sus manchas, así nosotros no podemos, no está en nosotros de cambiar. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso dice Dios, como éramos tan débiles, impotentes para salvarnos, parafraseando Romanos 8:3, Dios envía a su Hijo, a su único Hijo, en semejanza de carne de pecado, semejanza nuestra. Y a causa del pecado dice que condena, castiga el pecado en su Hijo. Y Dios nos reconcilia consigo mismo, o Cristo nos reconcilia consigo mismo, en su cuerpo de carne, dice Colosenses, por medio de la muerte, para presentarme santo y sin mancha, irreprensible, que nadie me pueda acusar delante de Dios, si en verdad permanezco fundado y firme en la fe. Porque solamente esto se recibe por la fe, creyendo en Dios que es santo y justo, y por causa de su santidad y justicia, tiene que condenarme bajo su ira. No sabemos, no podemos describir la ira de Dios, pero Adán pecó una vez y se hundió en el pecado y se condenó. Dios lo condenó. Dios lo condenó. Pero Dios, en su amor, nos ha dado a su Hijo. No debemos rechazarle, debemos creer en Él, por fe, confiar en Él, que Él es Dios, que Él es santo, que nosotros pecadores merecemos el castigo. Pero Cristo, el cual es Dios, vino a la tierra tomando esta naturaleza humana sin dejar de ser Dios, y allí en la cruz se hace responsable de nuestros pecados. Se hace responsable. Y allí dice, el texto dice, de muchos, no de todos. Si usted lee en Isaías 53, 11 y 12, dice que Cristo, hablando de Cristo, mi siervo, dice Jehová, justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quién? De los muchos. Cristo dice que fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. ¿Cuáles son los muchos? Son aquellos que oyen el Evangelio y creen. Creen. Él pagó las consecuencias. Él vino a salvar a su pueblo, dice. Él vino a salvar a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Todos aquellos que creen en Él. Creyeron, están creyendo y van a creer. Él se hizo responsable. Los otros, los que no creen, ellos se van a hacer. Si usted no cree, se va a ser responsable de su propio pecado. Y la Biblia ya declara cuáles son las consecuencias. La cárcel de Dios, el tormento eterno. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Eso quiere decir que Cristo murió y resucitó, porque Él fue sepultado. Al tercer día se levantó. La cruz quedó vacía. La cruz no salva. No salva a nadie. El que salva es aquel que murió en la cruz, pero el que murió en la cruz ya no está allí. Fue sepultado. Pero al tercer día, no solo la cruz quedó vacía, sino que el sepulcro quedó vacío. Cristo ha resucitado, Cristo vive. Y después
ascendió a los cielos después de 40 días y Él dijo a los suyos que iba a preparar moradas, lugar allí en la casa del Padre, y volveré. ¿Y qué dice el texto? Cristo viene para salvar a los que le esperan. ¿Quién espera a Cristo? ¿Se han acordado hoy día, la semana pasada? ¿Es la semana? ¿Le espera a Cristo? A salvar a los que le esperan. Los creyentes tienen un anhelo por Cristo. Esta es la esperanza bienaventurada de un creyente, dice el apóstol, que Cristo viene. Pablo, los tesalonicenses, dice que ellos se habían convertido a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. El creyente espera a su Señor, pero mientras espera, dice el texto allí, sirve. Mientras sirve, está atento a su Señor, y mientras está atento a su Señor, está sirviendo. El que conoce a su Dios, dice, actúa. El Señor dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no hacéis lo que te digo? Todo aquel que ha recibido a Cristo se regocija en Él y está dispuesto para Él. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Has creído en Cristo verdaderamente? ¿Él es tu Señor? Si es tu Señor, es tu Salvador. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó del muerto, serás salvo. Porque con la boca dice se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para ser declarado justo ante Dios. Ya que el justo fue declarado culpable y fue tratado como culpable para que nosotros, los culpables, pudiéramos ser declarados justos ante Dios y ser tratados como justos, para que las puertas del cielo se nos abran. Cristo tuvo que sufrir, el justo por los injustos, propósito para llevarnos a Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo murió por nuestros pecados una sola vez, para quitar el pecado del mundo. Y aquí mismo dice en Hebreo, Cristo se ofreció una sola vez, con el sacrificio de sí mismo, dice, para quitar el pecado del medio, el pecado que nos separa de Dios. Ahora, todo aquel que ha creído en Cristo no tiene límite, no tiene barrera para tener comunión con su Dios. Y cuando muera, cuando partamos, abandonamos el cuerpo, partiremos a la presencia de Dios. ¿Por qué? El pecado ya fue solucionado. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay juicio, no hay infierno, hay salvación, gozo y delicia. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón.